Vale, pues os doy la bienvenida al grupo de simulacionistas en salud mental. La sesión de hoy se titula Simulación en conducta suicida para el máster de enfermería extrahospitalaria y experiencia y dificultades. La va a presentar Adolfo. No sé si conocéis a Adolfo. Adolfo se llama Adolfo Ibáñez Ballesteros, es del Instituto de Simulación en Salud Mental. Vale, espérate que hay gente en la espera, que la voy a meter ahora. Como os decía, Adolfo es CEO del Instituto de Simulación y Salud Mental en España, es enfermera asistencial y docente en investigación del Hospital Universitario del Sureste y es docente también en simulaciones en la Oficina Regional de Salud Mental y Centro de Simulación FUDE, ¿vale? La idea es reunirnos una vez cada mes para compartir experiencias y lo que nos gustaría es que si algunos animáis a compartir vuestro trabajo, os pongáis en contacto con nosotros en nuestra página web, bueno, os metéis en nuestra página web para bicharla si queréis y nos mandéis un correo en info@is2m.es, ¿vale? En principio, la próxima reunión está fijada el 6 de octubre a las 2 horas española y esta sesión va a ser grabada, como bien ha dicho Adolfo, de cara a la gente que no ha podido participar para que pueda también tener acceso a los contenidos que se comparten aquí en este espacio. Yo voy a ser el moderador de este grupo hoy y voy a recoger un poco escribir en el chat si queréis, porque al principio vamos a silenciar todo para que podamos escuchar la gran experiencia que nos va a compartir con nosotros Adolfo y recogeré un poco vuestras preguntas y quién sois y al final de esta experiencia que comparta un poco Adolfo, os daré paso para que podáis hablar, ¿vale? Y luego dejaremos 5 o 10 minutos para trasladar una información que nos parece interesante compartir con vosotros. Y sin mucho más que comentar ahora, Adolfo, no sé si se me escapa algo. Nada, nada más. Por mi parte, bueno, deciros bueno, que por tema de protección de datos, quien participe, bueno, que sepa que está grabada, que lo vamos a dejar colgado en la única plataforma que podemos dejarlo colgados en YouTube de forma pública. Y bueno, simplemente que quien participa en la sesión, que sabéis que es para desarrollarnos, pues que da su consentimiento de alguna forma eh, para, para que quede grabado y que quede publicado, para que otras personas, compañeros que han dicho que estaban trabajando, que pudieran verlo. Bueno, pues empiezo entonces, Alberto. Sí, Sí, estoy metiendo a Beatriz Elguero, que acaba de solicitar entrar. vale, Vale, me piden que escriba esto, lo voy respondiendo yo, ¿vale? Lo que me han vale, preguntado por el chat. genial. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todas y a todos por participar en este grupo y por la buena acogida que ha tenido este grupo. Y creo que un poco os pasa, o como a mí, ¿no? Que os sentís muy solos en esto de la simulación clínica en el campo de la salud mental y, y hemos preparado estas sesiones, la verdad, con mucho cariño. Eh, Así que sin más dilación voy a empezar, ¿vale? Para tampoco perder mucho tiempo, que luego pueda haber un debate y lo que sí prometemos es terminar a las 3 en punto. Bueno, pues esta primera sesión, como ya ha dicho Alberto, pues la he titulado Simulación en conducta suicida para el máster de enfermería extrahospitalaria, experiencia y dificultades. Ya me ha presentado Alberto. Y el máster, para ubicarnos un poco en contexto, el máster donde se produce esta formación en formato de simulaciones en el máster de posgrado de enfermería de urgencias extrahospitalarias, que tiene un módulo que es psiquiatría, que solo la mitad de ese módulo, me parece que de 9 módulos que lo componen el máster, solo Creo que se ha silenciado el micrófono de Adolfo. Adolfo, actívate. Perdóname. ¿vale? ¿Dónde me había quedado entonces? Sí, empieza otra vez, que lo siento que te Vale, siento. nada, no pasa nada. Bueno, situaros que esto es o sea, diseño un curso en formato de simulación con el tema de suicidio
porque al recoger las expectativas parece ser que es uno de los temas que más duda tienen los profesionales a la hora de atender a pacientes en el medio extrahospitalario, y lo diseño con una guía práctica del debriefer del Instituto de Simulación en Salud Mental. Os cuento cómo es el diseño del curso. Lo titulo Simulación en urgencias psiquiátricas, atención a la ideación y conducta suicida, y como objetivo planteo proporcionar a los profesionales de enfermería obtener las herramientas y habilidades necesarias para atender urgencias relacionadas con ideación y conducta suicida. El máster lo ocupan 32 enfermeras y propongo para los 2 horas y cuarto que me dejan hacer la simulación 2 escenarios, uno de ideación suicida y otro de conducta suicida. Como cronograma para estas 2 horas y cuarto, planteo hacer una presentación y extracción de las expectativas, porque las expectativas se han recogido de forma general de todo el máster, no de forma particular para el módulo concreto. En estos 15 minutos hablo de los mitos y de las realidades del suicidio durante 15 minutos, porque me encuentro que claro, al igual que en la población general, estas enfermeras son enfermeras generalistas y tienen añadido de los mitos y realidades del suicidio también mitos acerca de personas con problemas de salud mental. Hago un pre-briefing con teoría para la resolución de casos de 30 minutos y desarrollo los 2 escenarios en 1 hora y media para terminar con las conclusiones y transferencia total del curso en 15 minutos. Los recursos que requería, bueno, pues un facilitador, que iba a ser yo, y técnicos, pues una plataforma de clases online, porque este curso está dentro de una plataforma donde hay tutorización, foro, bueno, pues está este típico formato, ¿no? Hay videoformación, ahí están los contenidos, una plataforma e-learning. También necesitaré espacio físico y adecuado para las simulaciones, que me dejan una sala que está capacitada con sillas para hacer el debriefing y una parte para poner una mesa y unas sillas para poder establecer una consulta de enfermería, y como materiales, pues el material didáctico para las sesiones teóricas, el vestuario para las enfermeras que ejecutan el rol de los escenarios y el equipamiento básico de una consulta de enfermería. Las expectativas, como os digo, las recojo previamente de lo que he ido recogiendo en el foro, pero luego utilizo en la presentación también para extraer esas expectativas. Y entonces, en los grupos hablaban que lo que buscaban era mejorar la capacidad para manejar los casos relacionados con la ideación y la conducta suicida y obtener herramientas prácticas para su práctica clínica diaria. En esta extracción también obtengo los conocimientos y parece que es muy variable, ¿no? De todo el grupo de las 32 enfermeras, solo hay una especialista en salud mental, dos de ellas sí que trabajan en servicios relacionados con salud mental, y entre ellos se detecta y así se define una persona que es superviviente. Respecto a la evaluación, bueno, pues la verdad es que la evaluación del curso sí que está limitada porque se recoge la evaluación de todo el curso y no se desglosa por módulos. Respecto al pre-briefing de la simulación, pues bueno, hago una presentación, hablamos de mitos y realidades como he hablado, extraigo las expectativas y sí que este pre-briefing, como me dejan hacer 2 clases, o sea, 2 horas online en esa plataforma previo a la simulación, aquí desarrollo la teoría de la ideación y de la conducta suicida y aprovecho para hacer el pre-briefing y hago roleplay online, ¿no? Entonces simulamos a lo mejor hacer que una persona está en un baño y tiene ideación, y entonces llama al 024 y lo cogen al otro lado, bueno, para que haya ese primer contacto. Y luego se van aproximando los casos a los que se realizan en los propios escenarios del máster. La documentación que entrego es un algoritmo de atención a la conducta suicida, y la teoría, pues
va encaminada, vamos, se realizan los principios básicos de validación y conducta suicida, reconocimiento de signos y síntomas, estrategias y técnicas efectivas de comunicación en contexto de la urgencia psiquiátrica y la aplicación práctica de ese algoritmo ante la conducta suicida. Bueno, y también en este pre-briefing pues les explico en qué consiste la simulación clínica, porque muchos de ellos no conocen cómo es la metodología de la simulación clínica, con los aspectos de confidencialidad que hay que emplear y acordando con ellos el cronograma. Diseño previamente el escenario con esta tercera plantilla. Bueno, yo hago dos diseños. Primero estaría el de la ideación suicida, ¿no? El primer escenario de ideación suicida y después el de la conducta suicida. En el de la ideación suicida, pues como objetivos serían identificar los signos y síntomas de la ideación suicida, establecer una comunicación efectiva y empática con el paciente y evaluar el riesgo inmediato y planificar una intervención adecuada. Solo hay la ideación suicida, ¿no? O sea, ya está hecho de tal forma que el paciente simulado solo mantiene ideación suicida y ellos tienen que cribarlo, ¿no? El trama argumental, pues es en un servicio de urgencias a una hora determinada. La historia del paciente que les planteamos es que Manuel, después de perder su empleo y atravesar una ruptura sentimental, ha manifestado verbalmente a su hermana pensamientos de no querer seguir viviendo, aunque sin un plan concreto. La entrada es el equipo de enfermería en la mesa en la consulta de un servicio de urgencias, y el inicio del escenario es cuando entran en la consulta con la hermana del paciente. Entonces los participantes que proponemos son un paciente simulado, una alumna que hace de enfermera, una alumna que hace de estudiante de máster, una alumna que hace de auxiliar de enfermería. Tenemos una confederada o paciente simulada que asignamos un rol de paciente o sea, de familiar de paciente, en este caso de la hermana. También asignamos una escriba para que describa todo lo que sucede de cara al debriefing para después analizarlo. Y les decimos el rol que tienen los observadores dentro de durante la ejecución de este escenario. El fin del escenario, pues, terminaría cuando se deriva a la persona al sitio oportuno o es finalizada por el facilitador, que en este caso también el facilitador, o sea, el profesor, en este caso yo, también hacía de paciente simulado. Bueno, como veis aquí abajo, el tiempo en ambos escenarios es de 15 minutos y explicándoles que el prebriefing se ejecutará en 25 minutos. El segundo caso, que es el de la conducta suicida, bueno, pues sería ya identificar y manejar signos y síntomas de la conducta, establecer esa comunicación efectiva, evaluar el riesgo inmediato y proporcionar una intervención urgente, ¿no? Y aquí, bueno, pues es otro paciente que también es Daniel. Intento que los dos sean varones para no tener que hacer yo de mujer, y que Daniel se está enfrentando a un estrés laboral y personal e intenta autolesionarse en su trabajo, y su hermano lo encuentra, perdón, en su departamento puesto, pero en su casa, su hermano lo encuentra y lo lleva rápidamente a urgencias. Bueno, los roles son los mismos que en la anterior, que son otras personas, son otros alumnos diferentes a los que estuvieron en el primero, y bueno, se parece un poco, pero simplemente es para generar la conducta suicida. Entonces, os quiero exponer el debriefing del escenario, de ambos escenarios. Primero tengo aquí el del 1 y luego tengo el del 2, pasa que hay una errata, perdonadme. En el del 1, o sea, el escenario 1, que es el de la ideación suicida, solo está analizado el del grupo 2, ¿vale? Y el del grupo 2 está analizado porque justo participaba un compañero que estaba aprendiendo lo que era la simulación clínica y me ayudó a ser como de co-debriefer y me ayudó a sistematizar esto, ¿no? A registrar todo lo que pasaba. Entonces, en el diffusing, dentro del debriefing, en el diffusing, pues se encontró ansiedad, se encontró preocupación, otros encontraron alivio, sentido porque el equipo sintió que Daniel fue estabilizado, otros sintieron culpa. Bueno, una serie de emociones que simplemente validamos.
y luego la descripción de lo sucedido fue que, por este escriba, es que el paciente Daniel, de 32 años, fue traído al servicio de urgencias por su hermano tras un intento de autolesión. El equipo de atención, compuesto por una enfermera, una estudiante de máster y un auxiliar de enfermería, rápidamente atendió las lesiones de Daniel, estabilizándolo. Durante el proceso se enfrentaron a distracciones y emociones intensas, pero lograron garantizar la seguridad y bienestar de Daniel y de su hermano. Perdón, porque os estoy contando el segundo escenario, ¿verdad? Pues entonces he tenido una errata total, perdonadme. Bueno, pues con el segundo es suficiente. Utilicé la herramienta de plus delta, añadido el plus para dejar, no, plus delta plus para conseguir dejar las herramientas y hablando de que el plus es lo que se ha hecho bien, ¿no? Y ellos decidieron o dijeron que habían tenido una comunicación eficaz, que había habido trabajo en equipo, que había habido una evaluación rápida, que había habido apoyo emocional y como que mejorar, que debía mejorar la estructura de la entrevista, cómo recolectar los antecedentes de una mejor forma y respecto a la actualización de protocolos, dice, si bien el protocolo existente funcionó, siempre es posible revisarlo y actualizarlo para refinar, ¿no? O sea, esto está escrito como que ellos en su centro de trabajo ven que sus protocolos podrían ser también reestructurados, ¿no? Y como herramientas, pues obtuvieron comunicación terapéutica, evaluación estructurada del riesgo, identificación de señales de alerta y un enfoque multidisciplinar. Respecto a la evaluación, se encontró esta evaluación de este grupo recopilado solo en el foro de la plataforma, y algunos decían respecto al cumplimiento de las expectativas de los alumnos que les sorprendió el realismo de los escenarios y cómo pudieron practicar situaciones tan delicadas en un entorno seguro. Otro dijo que consideraba que la parte teórica y el prebriefing online fueron esenciales para prepararles para la simulación, sin embargo que les hubiese gustado más tener más tiempo. Otro que valoró mucho el énfasis que en la entrevista estructurada y en cómo abordar el riesgo suicida, y que se sentía más preparado para afrontar estas situaciones en su práctica diaria. Respecto a las expectativas que yo tenía, encontré que la mayoría de los estudiantes mostraron una participación activa y compromiso con las simulaciones, y se evidenció una mejoría notable en las habilidades comunicacionales y en el abordaje de pacientes con ideación o conducta suicida a lo largo del módulo. Algunos estudiantes necesitaron refuerzo en aspectos, necesitarían refuerzo en aspectos específicos del cribado de derivación a servicios especializados, sobre todo aquellos que les pilló quizás con estereotipos más abrumadores hacia el suicidio, ¿no? No entendían determinadas cosas o no compartían que habría que abordarlo de esa forma el tema del suicidio. Las conclusiones generales del curso decía que el módulo de simulación en salud mental dentro del máster ha sido valorado positivamente por la mayoría de los estudiantes, y la combinación de teoría, prebriefing online y simulación práctica pues ha fortalecido las competencias de los alumnos en el manejo de situaciones relacionadas con la ideación y conducta suicida, pero sin embargo se reconoce la necesidad de continuar perfeccionando y adaptando el programa para satisfacer satisfactoriamente. Luego, me gusta centrarme en una cosa durante esos 5 minutos de forma muy intensa en ese compromiso de transferencia, ¿no? Porque sí que he recibido, gracias a este compromiso de transferencia, luego correos o mensajes de haberlo aplicado tiempo después. Como que al final el conocimiento se ha quedado meses después del curso, ¿no? Cosa que es muy interesante. Entonces, en este compromiso dijeron cosas como: estoy ansiosa por compartir herramientas con mis compañeros en el servicio, agradezco las guías y algoritmos proporcionados y haré la pregunta que tanto me cuesta. ¿Ha pensado en suicidarse? ¿No? Algunos alumnas referían que les costaba mucho hablar de forma normalizada sobre la ideación y la conducta suicida. Bueno, espero no haberme extendido mucho.
que creo que no, lo intento hacer lo más rápido posible, Sony 20. Así que nada, lo más importante ahora supongo que es la discusión y yo dejo estas preguntas, pero no sé, Alberto, si alguien ya tiene alguna pregunta o quiere decir algo. Yo creo que se han guardado para ahora. Tener que atentamente era te soltaron alguna reflexión, pero no he escrito nada en el chat. Vale, fenomenal. Bueno, pues planteo una de mis primeras dudas, ¿no? Como docente. El abordaje, ¿cómo abordamos a los alumnos que son supervivientes, sabiendo que supervivientes, por supuesto, es una persona que su familiar ha fallecido, entre los alumnos y cómo manejar esa seguridad psicológica en la simulación? ¿Qué os parece esto? Porque nos hemos encontrado en el diffusing mucha ansiedad relacionada con esto, ¿no? En el que parte de los profesionales de salud tienen su carga emocional relacionada con ideación y conducta suicida de propios familiares o la suya propia. No sé si alguien ha tenido alguna experiencia en suicidio y lo habéis abordado de alguna forma. ¿Tú, René, has tenido alguna formación relacionada con suicidio? Hola, primero que todo, buenos días. Acá estamos de mañana, muy temprano. Mucho gusto. Sí, yo he trabajado harto en simulación con abordaje de ideación suicida, pero lo que sí es importante, lo que hemos pasado acá, por ejemplo, es, como se dice dentro del psicoanálisis, la contratransferencia que le pasa al alumno, que eso es lo más importante que tenemos que tener en consideración, que le puede ocurrir al participante. Es importante porque si se llega a descontrolar esta emoción, se va a perder el objetivo del escenario. También es importante que si nosotros logramos estandarizar una simulación con abordaje de suicidio, también tenemos que entregar un espacio seguro para el paciente simulado, ya que también repetir constantemente o estandarizar una situación varias ocasiones la misma situación o la misma circunstancia, también para el participante también puede haber un estado emocional que puede llegar a ser peligroso e inseguro. Creo que eso es lo más importante para tener como consecuencias o resguardos en el momento de hacer una simulación, sobre todo en salud mental, entregas de mala noticia o abordaje de suicidio o depresión mayor, por ejemplo. Eso. Joder, muchas gracias, René. Muy interesante lo que dices. No sé si alguien quiere opinar respecto a lo que dice René. La idea es generar una tertulia e intentar resolviendo las dudas que nos podemos encontrar cuando realizamos una simulación clínica, ¿no? En este caso, en un tema que la verdad es que para la gente lo considera muy peliagudo, ¿no? Que es el tema del suicidio. Venga, me lanzo yo también a debatir un poquito lo que dice René, que me parece muy interesante cuando hablamos de transferencia contra transferencia y cuando hablamos de la importancia de hablar del suicidio y no caparlo en escenarios terapéuticos y un poco educativos, ¿no? Es decir, que me parece que es una herramienta el que haya un alumno que tenga experiencia si somos capaces de fomentar un contexto de seguridad en lo que se está exponiendo en ese lugar, ¿no? Teniendo en cuenta que podemos también trasladar que si en algún momento se desborda emocionalmente puede salir de la escena, ¿no? Pero me parece al final que muchas veces donde hay miedo, hay herramientas que pueden ser trabajadas en esos tipos de escenarios. Era un poco la aportación que quería decir. Gracias. Luego, respecto a, no sé si esto os ha pasado, independientemente de en qué formaciones hayáis hecho, respecto a esta limitación en la evaluación que yo me he encontrado, si lo habéis resuelto de alguna otra forma vosotros. O sea, es decir, yo este curso, al estar incluido, que realmente era muy difícil para mí integrarlo todo en 2 horas y cuarto, ¿no? Por eso me decido centrarme solo en una cosa particular, ¿no? Que luego la gente reporta que hubiese necesitado más tiempo para ejecutar bien un cribado y una intervención en conducta suicida, ¿no? Que bueno, les emplazamos luego a un curso que también hay en FUDEN de 4, me parece que son 4 y medio ECTS relacionados con la conducta suicida en el medio extrahospitalario y muchas de ellas, muchas de estas profesionales se terminan apuntando, ¿no? Pero respecto a la evaluación,
¿Se os ocurre que quizás podría recogerlo de una forma mejor o más rápida? O a lo mejor hacer un formulario de forms y enviárselo a los correos, o cómo soléis hacer vosotros, porque tendría que hacerlo de forma paralela al curso prácticamente. Sí, ¿quieres decir algo, Pablo? Sí, buenas, Adolfo. Bueno, lo primero, enhorabuena por el trabajo que habéis hecho. También es cierto que lo tenéis súper bien estructurado y creo que eso da mucho rigor, no solo para pues los de Bracer, ¿no? que vais a hacer toda la simulación, sino también para las personas que lo vais a llevar, ¿no? a cabo, en este caso el máster. Y sí que es cierto con el tema de la evaluación, se me viene a la cabeza que se podría hacer un QR vinculado con Google Forms, que es súper rápido, y en ese momento sacarlo, ¿no? Ese QR en papel para que lo vayan, ¿no? Mientras se lo comentas, pasar el QR al resto de los compañeros y que en ese momento entren directamente y rellenen ese formulario. Y Pues hay eso. encuestas que están validadas, que valoran el conocimiento, y otras también validadas respecto a la simulación. Entonces yo creo que quizás esas dos escalas estarían, ¿no? Pueden ser interesantes porque son muy cortitas, están validadas, y el hecho de recogerlo en un momento pues puede ayudar, ¿no? Yo, por ejemplo, el curso que he hecho de simulación, nos lo hicieron así. Nos daban un par de minutos al final, después de recoger, ¿no? Porque al principio hacíamos un contenedor seguro para sentirnos cómodos a entrar a la simulación, y luego ya recoges emociones, como bien has comentado, y ya posteriormente ese cierre, ¿no? De dar esa herramienta de 3, 4 cosas que sí o sí tienes que hacer si tienes una ideación suicida o una contención, o etcétera, que se lleven poco pero bien, para que sepan luego emplearlo de cara a la práctica, porque luego seguro que aunque ellas tengan la sensación o perciban que no lo han hecho del todo bien o como lo esperaban, es totalmente normal, pero luego le va a venir un flashback de cómo le has ayudado tú de cara a hacerlo, y lo va a hacer fenomenal. Entonces yo creo que ese cierre, y ya con el QR final, creo que es bastante beneficioso. Incluso se podría añadir también un cuestionario de 10 ítems de satisfacción, ¿no? También con el curso. Yo creo que eso lo puedes luego, de cara a publicar, sería interesante. Okay. Pues muchas gracias por la aportación, Pablo. Me parece muy buena idea lo del QR. Me lo plantearé. Vale. ¿Alguien más quiere aportar algo respecto a este punto? ¿No? Vale. Luego otra cosa que ponía es dice priorización de diseño de escenarios en grupos de conocimiento tan dispar, ¿no? O sea, es decir, me encontré en este caso, bueno, me he encontrado en casos similares, ¿no? Que, claro, cuando extraes que el conocimiento es tan dispar, es decir, que tienes una enfermera de salud mental, a lo mejor una compañera que trabaja en una unidad de psiquiatría y una persona que trabaja en consultas externas en oftalmología, otra que trabaja en hospital de día, ¿no? O sea, que al final cada uno, incluso quirófano, ¿no? Me es muy difícil la priorización del escenario, ¿no? Porque vosotros, ¿a quién priorizaríais? ¿Al que quiere saber más? O no sé si me estoy explicando. O a esta persona de quirófano que a priori se ha planteado que va a trabajar en extrahospitalarias y el día de mañana sabe que se va a enfrentar a este caso. No sé si lo estoy poniendo bien y si se me está entendiendo bien o no. Sí, sí, sí. O sea, es decir, es preferible hacer un escenario sencillo y que se quede corto para un especialista en salud mental, o es preferible ponerlo a ese nivel y... Adolfo, perdona que te corte. Sí. ¿Para qué personas nos estamos refiriendo? O sea, de cara a quién se va a hacer esta simulación. ¿A un estudiante? ¿A un profesional que no tiene contacto con salud mental? ¿A un especialista? Respecto a lo que os he contado, o sea, es decir, yo tenía 32 enfermeras y ¿Sí? estas 32 enfermeras, solo una era especialista en salud mental, 2 trabajaban en área de psiquiatría y el resto Uh-huh. eran generalistas, o sea, las otras 29 eran generalistas, cada una de un campo, pensando en que el día de mañana trabajarían en extrahospitalarias. Yo en mi cabeza
lo que hice fue un escenario que era fácil de resolver, porque la gran parte del alumnado era generalista. Entonces yo entendía como que ya incluso solo para trabajar el tema de los mitos, si yo pongo un escenario en el que genere una emoción muy negativa, estas personas cuando vayan el día de mañana a trabajar en extrahospitalarias, pues a lo mejor he fomentado sus estereotipos negativos. Mm. Adolfo, yo creo que de alguna manera con lo que has expuesto es lo correcto, lo que dices, hacerlo lo más simple posible, porque como solo hay una especialista no tiene sentido subirte a la par y que la gente no llegue o provocar estereotipos negativos y demás. O sea, es bastante correcto, si la mayoría es generalista, hacerlo así lo más llano y simple posible en cuanto a emociones también y demás. Lo que pasa es que como debriefer se te queda, igual voy a hacer ya terapia con vosotros. Como debriefer se te queda la cosa de, me gustaría seguir hablando con esta especialista en este tono, ¿no? Porque creo que ella, yo la veo, ¿no? O con estas personas que trabajan en psiquiatría, yo veo que se han quedado cortas y dicen, yo quiero, está bien, Adolfo, ¿no? Pero quiero saber más. Pero quizás hay que frenarse con ese sentimiento de debriefer, ¿no? Y saber que tienes que ir a por el grueso de los alumnados, ¿no? A lo mejor la discusión sería más difícil si tienes la mitad de especialistas en salud mental y la otra mitad en tal, ¿no? Ahí ¿por qué tiraríais? Claro. Yo Hombre, com- también com- el propio grupo te tirará por una cosa u otra. También es lo proactivo que sean de una parte u otra, lo llevarán. También el alumno de alguna manera dirige hacia un lado o a otro. Yo creo, vamos, es mi opinión. yo también comparto lo que comenta Jesús y yo creo que lo has hecho fenomenal, Adolfo, porque encima te has adaptado, ¿no?, a ese grupo y has dado pues esas pautas, ¿no?, o esas preguntas abiertas que si ellos están en un entorno de confianza te van a empezar a hacer más preguntas y puedes reforzar, ¿no?, decir, mira, es curioso, es interesante. Si, por ejemplo, el especialista quiere ir más allá y te hace una pregunta más compleja, pues puedes hacer ese feedback y comentar, oye, ¿qué os parece al resto, ¿no?, sobre esta pregunta? Más que nada porque si subes de nivel, creo que igual puede haber una sensación o una percepción del resto de frustración de, jo, es que no llego o se me escapa, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que puede interferir de forma negativa. Pero haciendo esa pregunta abierta al resto de los compañeros para que ellos comenten cómo se sentirían en ese momento, yo creo que reforzaría mucho el grupo. ¿El resto estáis de acuerdo? Además, Adolfo, antes hablabas de lo del tema de la transferencia y tal. También lo importante, yo creo, esto es como una aproximación al tema de la simulación. El que necesite más, ya te lo irá diciendo de alguna manera, irá incidiendo en otras cuestiones diferentes que lo hagan más complejo, ¿no? Ok. Perdón, disculpa, Adolfo, disculpa que interrumpa. No, Creo no, que por es favor, estamos para eso. Creo que es súper importante, como lo dicen, medir primero cuáles van a ser los resultados de aprendizajes para poder definir cuáles son los niveles de simulación, de expertise que tiene el alumno en este caso, independiente que sea un profesional experto en el área o no. Siempre es importante medirlo desde esa línea, hacer casos, tener separaciones de casos de simulación clínica, casos más básicos, casos a nivel medio y casos a niveles ya más fuertes. Y eso también implica tener a un docente más experto medianamente o que esté en nivel inicial, como así también a un paciente simulado experto en salud mental, también separarlo en medio y en primero. Por eso yo anoté ahí, mandé en el chat, en simulación clínica, generalmente en salud mental se trabaja con los long case. ¿Por qué? Porque tratamos de hacer una simulación generalmente un caso de larga duración, porque en salud mental existen muchas cosas más que hay que estar importante, la observación, desde la comunicación no verbal, desde el componente emocional, desde el lenguaje verbal también, la emoción directa, atención a la transferencia y a la contratransferencia, si le podemos llamar así, o al contagio emocional.
Por eso es importante que se trabaje las simulaciones clínicas con pacientes simulados en salud mental de larga duración. Yo recomiendo que nunca sean simulaciones cortas porque no se logra entender. Y también el paciente en simulaciones cortas es más fácil es más difícil, perdón, que se conecte con la emoción, que se conecte con el escenario, el alumno también. Y por eso es importante que si lo trabajamos salud mental nivel bajo, que sean largas las simulaciones. Yo es una recomendación que generalmente a todos les digo que trabajen en salud mental, que es un espacio muy difícil y generalmente se conserva o se clasifica dentro de la simulación las simulaciones más difíciles, tanto como se trabaja como confederado. Y creo que eso es lo más importante, como sí, definirla como nivel experto. ¿Ya? Y creo que sí definirla como una mayor dificultad, pero es importante tener súper claro cuáles son los resultados de aprendizaje en estas ocasiones. Jolín, pues coincido mucho contigo en la teoría, René, pero luego a la hora de la práctica, claro, al final es lo que tenemos, ¿no? O sea, a ti te dicen, te contratan para un máster y te dicen, oye, Adolfo, que te damos el presupuesto que hay son 2 horas y cuarto y ahí haz lo que quieras, ¿no? Y encima, a lo mejor encima te dicen, oye, que encima hemos recogido las expectativas que hay que hablar del suicidio, ¿no? Entonces puedes decir, ya, pero es que a lo mejor en 2 horas y cuarto, pues es que puede quedar chunga la cosa. Entonces, a lo mejor, fíjate, estaba escuchándote hablar y estoy tan de acuerdo contigo. Por un lado, que claro, las horas de trabajo van acordes a lo que también te piden, ¿no? O sea, es decir, que si tú también haces diferentes escenarios con diferentes tal, eso tarda más tiempo, por lo tanto, sigues trabajando más a más barato, ¿no? No sé, a lo mejor me podéis ayudar respecto a ¿qué haríais vosotros en estas 2 horas y cuarto con estas enfermeras? ¿Habríais hecho a lo mejor otro tema? O a lo mejor hablar solo de habilidades comunicacionales, quizás. Yo creo, lo personal, creo si bien son expertas o no expertas en salud mental, la idea yo creo que siempre va a ser, no es su expertise, pensando que son enfermeras que no son expertas. Lo que yo propongo en este caso es trabajar competencias blandas, que son habilidades comunicacionales o cómo llevar, porque en poco tiempo no vamos a estar pasando el DSM-4, DSM-5, el CIE-10 o el 11, no vamos a estar pasando esa materia, porque en este caso no corresponde, pero sí creo que corresponde en esta circunstancia elaborar contención a un paciente, eh, contención emocional, vinculación en salud mental, vinculación con el acompañante, con el cuidador. Creo que es súper importante, independiente de la limitación que tengamos de tiempo, se pueden trabajar cosas bastante específicas. O incluso en 2 horas y media puedes hacer 3 tipos de entrevistas, una entrevista básica, media y larga, o incluso la misma entrevista que sea un long case, separarla por áreas de dificultad, sobre todo el principio, la primera vinculación, el primer encuentro en salud mental, la importancia que tiene, y podemos trabajar media hora solamente en principios, o media hora o 30 minutos solamente lo que sea la presentación, la indagación. Por eso es importante también que reforcemos esos aspectos. Después, la zona media, enfrentarnos netamente con el conflicto, y después la zona experta, que no podemos trabajar netamente la resolución del conflicto o las indicaciones, la contención y cómo hacemos un cierre en contención. También esas son maneras de trabajarlo que podemos hacer un long case, pero segmentarlos a nivel básico, medio y alto. Claro, pero justo aquí no estamos hablando de un long case, sino todo lo contrario, ¿no? O sea, en 2 horas y cuarto no daría tiempo a hacer todo esto, sino que estaríamos hablando de un caso corto. Entonces, quizás este tema, pues a lo mejor, os ha visto ahora con perspectiva y contándolo a vosotros, quizás no sea el más propicio para meter en un máster a generalistas. Otra cosa es que hablemos a lo mejor en un experto de ya especialistas, ¿no? Incluso fijaos, especialistas en urgencias, ¿no? Donde se pueda trabajar quizás el pasar un triaje o pasar un cuestionario Horowitz, por ejemplo, ¿no? En, en el suicidio, para saber de forma rápida la ideación o la conducta suicida y saber derivarlo de una forma adecuada. Vale, pues muy bueno. No sé si alguien quiere añadir algo más respecto a esto. ¿No? Vale. Pues otra de las cosas que yo planteaba es que utilicé de forma excepcional, porque tuve la suerte de que vino un compañero que quería saber de simulación y tal, y me estuvo echando una mano, persona, claro, que hizo de codebriefer sin saber de simulación, ¿no? Eh,
Es verdad que me ayudó mucho en el registro de este debriefing, pero la pregunta que lanzo es, ¿pensáis que debiera ser obligatorio tener un codebriefer? Bueno, una cosa que no he contado es que de las 32 enfermeras se dividieron en grupos de 8, perdón, que no he contado una cosa muy importante. ¿Vale? Es decir, todas estas simulaciones estaban en grupos de 8. Por eso el análisis era solo de un grupo, el análisis del debriefing. Entonces, ¿creéis que debería haber siempre un codebriefer? ¿O es prescindible, por ejemplo, en este tipo de enseñanzas? Adolfo, yo no tengo, a ver, no tengo, digamos, práctica en el tema de la docencia con simulación. O sea, yo, por ejemplo, en mi hospital he estado 10 años en el anterior en Parla haciendo desactivación verbal, inmovilización terapéutica, tal, y sí que hacíamos una especie de simulación, pero no con la metodología tan buena vosotros utilizáis y tal. Y está claro que siempre que haya un observador te va a ayudar mucho, porque lo que tú decías, la gente no sabes cómo va a reaccionar. Puede haber gente, como decías, que ha pasado por una experiencia parecida, sobre todo en caso de prevención de suicidio o cosas de este estilo, y es una papeleta. Si tú te pones con ella a hacer puñetas el grupo, o sea, yo creo que con emociones tan fuertes como las que se trabajan con el suicidio es altamente recomendable. A lo mejor en alguna otra cosa de salud mental, ¿no? Pero en ese tema fijo, vamos, yo creo que sería bastante bueno que pudiera haber un acompañante, un observador, para lo que pueda surgir, claro. Muy interesante esto que dice Jesús, porque en el curso que hago largo de esto, ¿no? Que son 3 días haciendo simulación, hay unos de fusing o ventilación emocional brutales. Sobre todo, claro, si alguien es superviviente o o sea, allí la gente se pone a llorar, hay que recoger esa emoción de alguna forma, ¿no? Son debriefing, se convierten en debriefing difíciles y la verdad es que un codebriefer, ahí yo sí que lo veo, como tú bien dices, muy importante. Vale, pues vamos con la última parte, que está a René sí que le va a molar. Y a Susana también, que no sé yo. Susana, ¿nos estás escuchando o te pillamos trabajando y no nos escuchas a medias? Os escucho atentamente, Sí. estoy encantada. Yo sé que esto a ambos dos, porque os conozco, os va a gustar especialmente. ¿Qué os parece? Ya sabéis que muchas veces el profesor o los alumnos tienen que hacer de paciente simulado, ¿no? En este caso tuve que hacer yo de paciente simulado. Y fijaos que una de las cosas que decían es que les sorprendió el realismo de los escenarios, ¿no? Una de dos, o yo soy muy bueno haciendo de paciente suicida, o, o realmente yo creo que no. Hay mucha gente que no está acostumbrada a este modelo formativo y ya, claro, les parece que es todo la repanocha, ¿no? Pero si habéis hecho, bueno, René, que es paciente simulado, es profesional, de hecho es coordinador de pacientes simulados en Chile, pero Susana y yo sí que nos hemos visto envueltos en tener que hacer de pacientes simulados nosotros como docentes, ¿verdad, Susana? Sí, Y, sí. y bueno, me gustaría abrir un pequeño debate de esto porque también me encuentro en las universidades que lo hacen los alumnos, bueno, que no está profesionalizado en España. Me gustaría abrir este melón, ¿no? Hombre, cómo no, René, por Como no, favor. mira, es que yo creo que para abrir este debate, primero que todo tenemos que definir y para que todos entendamos qué se entiende por paciente simulado y qué también se entiende por un role player, porque son dos cosas muy distintas. ¿Ya? Uno, el role player es la persona que es capaz de realizar otro rol, pero siempre con la finalidad, sabiendo todos, entendiendo que estamos practicando. Por ejemplo, en este caso, que el docente, que Adolfo, y yo sé que él es mi docente, que él es mi profesor,
Y él hace hoy día de paciente simulado, estamos haciendo un roleplayer, porque yo sé que ese no es su deber, que él es un docente en salud mental, que es enfermero. Es distinto a entender que es un paciente simulado y que una persona entrenada y que va solamente a hacer ese elemento o esa intervención, por decirlo así, o la performance. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que nosotros generar cuando hacemos una simulación es generar el mayor distanciamiento con nuestros alumnos. Ojalá hacerlas entender que incluso que soy un paciente tan real que nadie nos podemos definir si es real o no. Porque al tener un contacto con un profesor, aunque lo haga de maravilla, el alumno está atendiendo siempre conscientemente a su profesor. Y eso es súper importante, que tenemos que separarlo cuando hacemos roleplaying y cuando hacemos docencia. Tenemos que saber definirlo. Porque también, aunque no lo crean, marca mucho la diferencia si estamos haciendo un roleplaying o no estamos haciendo una simulación, que son dos cosas muy distintas. Yo, Adolfo, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el compañero, porque como yo normalmente me ha tocado, como dices tú, cuando la desactivación verbal y tal, algún compañero yo docente es el hacerlo, siempre es como muy llamativo y a la gente le gusta, pero creo que lo que él ha dicho de que no sea el profesor es muy interesante. Yo empecé a dar clase en la Europea de Salud Mental y justo cuando ya me fui, empezaron ellos a tener como un hospital, una clínica montada en la cual sí que iban a contratar a personas, no sé si especialistas luego ya en salud mental o en otras cosas, y yo sí que creo que eso es mucho mejor. De hecho, cuando una vez estuve en la ECOE, que hacían ellos, y en la ECOE sí que eran pacientes, actores o tal, gente que realmente se notaba que no sabían de salud, pero, o sea, técnica como nosotros, pero que el rol que adquirían de paciente se notaba que estaba muy bien. Yo me metí en la parte, un par de ellas, había como 10 escenarios y había 2 como de salud mental y a mí me encantó cómo lo hicieron y es mucho mejor que lo hagas tú como docente. Yo estoy totalmente de acuerdo que habría que buscar esa profesionalización. Además, hablando de la europea, por cierto, para quien no lo sepa, tiene una herramienta que está muy chula, la tienen en forma de app, pero yo no la encuentro, pero sí que la tienen en la página de la europea, que mide la fidelidad de los escenarios. Y es muy recomendable. Eh, Susana, ¿a ti qué te parece que el profe haga de paciente? A mí, yo cuando hice la primera vez de paciente, me sentí mucho más cómoda porque luego no hice de profesor. A mí, yo estoy hablando a nivel individual, a nivel personal, ¿no? Me parece que es mucho más fácil para todos que el actor, aunque sea conocedor del temario y de la teoría, no intervenga desde el punto de vista de un conocedor de la teoría, sino que sobre todo se muestre como, bueno, pues como una persona que en primera persona tiene un problema de salud mental. Eh, y luego ya, pues viene que haya dificultades en el presupuesto o que haya que participar. Bueno, pero yo siempre me siento más cómoda y creo que el alumno también no tiene una ambivalencia, no tiene un sentido de quién habla ahora, la actriz o la docente. Prefiero mostrar siempre un perfil solo, el de paciente. Y luego se aprende mucho como profesional. Es una clase en la que eres conocedor de un tema, pero vas a aprender. Y, me gustó mucho, esa es mi visión. Muy bien, muchas gracias, Susana. Bueno, son ya menos 10. Iba a cortar ya yo. Ah, genial. Sanin, lo primero de daros las gracias y lo segundo, el 6 de octubre tenemos la siguiente reunión. Hemos propuesto como fecha posible el 6 de octubre a las 2 de la tarde de la española, teniendo en cuenta esto que se marca un poco de cronograma de una al mes. No sé si ahora tenéis alguno ganas, motivación de poder decir, pues a mí me apetecería estar ese día y presentar mi experiencia, trabajo o propuesta, pero os lo lanzo ahora si queréis algún atrevido que pueda decir yo me apunto, o si no, no lo mandáis por correo.
al correo info@is2m.es. ¿Hay algún atrevido que diga yo me atrevo? Bueno, igual es muy pronto, ¿no? Hasta que la gente vea sus agendas y eso, ¿no? Habría que dar un empujoncito primero. Pero yo veo a René con cara de... Yo a René le he visto con cara de que sí, por eso estaba empujando, porque estaba viendo la cara de René, digo, yo creo que va a decir que sí. Yo feliz, hay que revisar agenda y todo. Yo les cuento también un poquitito en qué estamos nosotros acá. Nosotros estamos creando una guía de pacientes simulados de la formación y relación, cómo podemos formar a actores en simulación clínica. Y no solamente actores, sino que cualquier persona que quiera meterse, involucrarse en la simulación clínica, pero desde este rol. Ya se está creando y es el único manual que existe a nivel mundial. Perdón, latinoamericano, porque existe el del ASPE, ¿ya? Latinoamericano existe el único que existe, lo estamos creando acá en la Universidad de San Sebastián. Es un desafío porque la idea también es poder crear los parámetros y que funcionemos en base a esto. Y como les decía, entender bien cuál es el rol del actor, cuál es el rol del paciente simulado, cómo se diferencia, cuáles son las diferencias que tenemos que entender entre un paciente simulado, un paciente estandarizado, un paciente entrenado y un role player, que son cosas muy distintas entre todos. Espero que para esa época lo tengamos listo, poder compartirlo. Yo feliz de poder compartirlo con ustedes, apuntarme en todo. Para mí lo que más me interesa desde mi rol como capacitador y formador de actores o de pacientes simulados es que creemos comunidad, que esto sea un espacio que se vaya agrandando, que se vaya mostrando y ver también el valor que tiene esta metodología. Si bien una metodología que para algunos países o lugares es más nueva, para otros ya llevan harto tiempo y funciona. Hay harto que se puede realizar, hay harto que podemos avanzar y la idea es eso, seguir construyendo. Así que cuento. Por mi parte sería estupendo. Y ya terminamos ofreciendo un poco información sobre una webinar que se va a llevar a cabo 19, 20, 21 de septiembre para capacitar instructores de salud mental, que para más información pues en la página web o a través del correo. Os dijimos un poco el correo era is2m.es y el correo el que os acabo de decir. Y serán de 12 horas y lo llevará un poco, vendrán distintos expertos y el hilo conductor un poco lo llevaría Adolfo, ¿vale? Por si te queréis. Entre estos expertos participará René, además. Que gracias por estar hoy por aquí, René. Muy amable. Bueno, pues cerramos aquí y muchas gracias de verdad por haber participado. Nos vemos en las simulaciones. Simulacionista. Muchas gracias. Gracias, Adolfo. Si puedes mandar o poner por aquí lo de la otra, lo de septiembre, eso que has dicho, para tenerlo en mente, que Vale. es complicado el inicio del curso, pero para poder agendar lo que se puede. Creo que estás apuntado, Jesús. Ah, que es el curso. Ah, vale, vale. Entonces nada, a ver, me sonaba, por eso digo, a ver si. Vale, vale. Entonces nada, perdona. Si es el curso, ya estoy en ello. Vale, perfecto. Ya lo Bueno, tengo chicos. ubicado. Muchas gracias. Entonces, vale. Buenas tardes, buen fin de. Buenas tardes. Buen fin de, hasta luego. Chao.